Gracias, hermanos, hermanas, un gusto de saludarles, un gusto de podernos reunir de esta manera, por este medio, y continuar en nuestro estudio a través de la Biblia. Continuamos en el libro de Romanos, capítulo 6. La verdad que ha sido una tremenda bendición en lo personal. No sé, tal vez usted esté de acuerdo conmigo o no, pero qué bendición es tomar el tiempo de escudriñar estas cosas y poder así hacer una aplicación práctica de lo que se nos enseña en estos capítulos. Particularmente comenzando en capítulo 6 también, el hecho de que Dios provee todo para que vivamos en santidad. La semana pasada hablamos acerca de lo que es la vida en santidad, cómo se puede identificar la vida en santidad de lo que es la vida en pecado. Vimos la vida del viejo hombre, vimos entonces también la vida del nuevo hombre. El viejo hombre que está viciado, dice la palabra, por sus deseos y pasiones malvadas. El nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Un gran contraste. Vimos algunas cosas ahí de lo que el viejo hombre hace. Es un mentiroso, es un malvado, es una persona violenta, es una persona que habla mal de todo y de todos y es una persona que no tiene fácil el perdonar, una persona que es odiosa. Vemos todas esas cosas, pero también vemos la diferencia en el hombre nuevo. Vemos que ese es un hombre que habla la verdad, sus palabras edifican, trabaja duro para darle a los que tienen necesidad. Es una persona que no tiene problema en perdonar porque ha sido perdonado y él lo sabe. Es compasivo, es bondadoso, es una persona que le da gracia aún a los que lo ofenden. Es una persona que trata a otros con el amor de Cristo Jesús. Entonces, la gran diferencia de eso. Volvemos, eso fue capítulo 4 en Efesios, versos 25 al 32, pero hoy volvemos a Romanos para continuar aquí. El tema que nos ocupa esta mañana es acerca de, si bien entonces la Biblia dice que hemos sido ya somos libres del poder del pecado. Acuérdense de las tres cosas que incluye en nuestra salvación: justificación, santificación y glorificación. El todo es lo que hablamos de salvación. Salvos de la pena del pecado, de la paga del pecado, salvos del poder del pecado, y luego en el futuro, cuando estemos en la presencia de Dios, salvos de la presencia del pecado. No en esta vida. Todavía el pecado va a vivir con nosotros, pero eso no quiere decir que nos tiene que someter. Ya no más somos esclavos del pecado. Entonces, vamos a ver estas cosas aquí y vamos a pedirle a Dios que nos hable esta mañana. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta mañana. Pedimos, Dios, que nos hable, que nos enseñe, que al escudriñar su palabra, Señor, usted escudriñe nuestro corazón y que nos apunte ahí las cosas que no son de usted y nos dé la sabiduría para renunciar a eso, para pedirle a Dios que usted lo arranque y para pedir que nos limpie, que sane ese corazón y nos llene con su Espíritu Santo, para que podamos vivir así una vida sabia, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, dice su palabra. Bendito sea, pues, le agradecemos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, capítulo 6, esta mañana nos vamos a ocupar prácticamente en los versos 12, 13 y 14, pero vamos a leer un poquito de lo que estábamos anteriormente escudriñando en Romanos, y eso era el asunto de que nos da ciertos principios en el capítulo 6. El apóstol Pablo nos habla acerca del principio de, primero que nada, primerito que cualquier cosa, nos habla del asunto de la crucifixión de Cristo Jesús, porque nos hace entender que si hemos muerto con Cristo Jesús, entonces teníamos que también haber resucitado a vida nueva. Entonces nos habla acerca de esos principios y nos habla acerca no solamente acerca de eso, pero también ahora en el verso número 11 nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si morimos con Cristo Jesús, cuando Él murió, y por fe sabemos que cuando Él murió, murió por nuestros pecados, entonces morimos con Él, fuimos sepultados con Él, Él resucitó, y en esa resurrección nos incluye a nosotros y resucitamos nosotros a una vida nueva.
el viejo hombre ya no se enseñorea, el pecado no se enseñorea más de nosotros, pero ahora tenemos esta nueva vida y por eso mismo nos va a hacer aquí el llamado de atención Pablo a 3 cosas en particular. Nos va a decir, si en verdad crees lo que crees, y si por el estudio de la palabra ya sabes lo que sabes, entonces nos dice, creer lo que crees, saber lo que sabes, entonces te va a llevar, naturalmente te debe llevar a ceder tu vida completamente al señorío de Cristo Jesús. No para agradarlo, sino porque es el deseo de tu corazón. Es decir, no queremos agradar a Dios para salvar, para obtener salvación. No, porque ya somos salvos, queremos agradar a Dios en lo que hacemos. Por eso esta palabra, como les he venido diciendo, esta palabra se va a repetir varias veces, sabiendo, sabiendo, sabiendo. Entonces nos dice, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? Sí. ¿Crees que fue sepultado? Sí. ¿Crees que resucitó? Sí. Entonces, si crees eso de Cristo Jesús, debes creer que en esa resurrección te da a ti también que creíste en Él, por fe, te da también resurrección a vida nueva. Y ya no vas a vivir más bajo el dominio del pecado, porque la muerte pagó todo por lo que antes habías hecho. Naces una nueva criatura, y así nos dice 2 Corintios 5:17, nos dice, porque si nacimos en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si es una nueva criatura, tiene una nueva vida, tiene una nueva mentalidad, tiene una nueva visión, tiene una nueva perspectiva. Entonces, eso es lo que va a continuar diciéndonos Pablo en este capítulo 6, pero luego nos lleva en el verso 12, 13 y 14 de manera práctica a aplicar estas cosas. Si crees lo que crees, y recuérdense, creencia determina conducta. Y porque sabes lo que sabes, cuando habla de saber aquí usa 2 palabras. Una es de ese conocimiento gnosco que se obtiene por experiencia, pero también habla de saber ese conocimiento que conocemos porque intuitivamente sabemos. Yo sé que Jesús murió. ¿Estaba allí cuando Él murió? No, pero hay cosas que sé porque me han sido reveladas por el Espíritu Santo. El hombre natural, dice Corintios, no puede recibir las cosas del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Pero nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo y por eso sabemos cosas que el mundo no sabe. Así de sencillo. Creemos por experiencia y creemos intuitivamente. Creemos porque creemos y sabemos porque sabemos porque sabemos que es la verdad y Dios no miente. Entonces, 3 palabras va a usar aquí para decirnos estas cosas. Nos va a decir, si crees lo que crees, entonces debes de saber esto también. Ahora, en el verso 11 hay una palabra muy importante ahí que nos dice, consideraos. Esa palabra en el griego original es muy, muy, muy importante. ¿Por qué les digo esto? No les quiero decir nomás por decirles que es el griego y nada de eso, no. Porque consideraos aquí, esta palabra tiene un gran peso. La palabra en griego es logizomai. De logizomai conseguimos la palabra lógico. Entonces, eso quiere decir que una vez examinada toda la evidencia, una vez tomadas las conclusiones, una vez llegando al fondo del asunto, una vez considerando todo lo que ahora tenemos en referencia a la verdad. Esta palabra es muy fundamental, es muy, muy, muy importante. Logizomai es demasiado importante esta palabra porque debemos aprender a mirar lo que nos está diciendo aquí. Y es la importancia. Nos va a decir, si crees lo que crees y si sabes lo que sabes, consideraos aquí, dice, entonces siéntate, toma todas las evidencias, llega a la conclusión, después de pensar meditativamente, llega a la conclusión que te lleve al fondo del asunto. Que si naciste de nuevo, que si resucitaste a vida nueva en Cristo Jesús, no es lógico que sigas viviendo como la persona que eras antes de morir. ¿Me explico? Es ilógico que te comportes de la manera como la vieja persona. No debe ser así.
Y es bien importante, como les digo, estas palabras. ¿Crees? Sí. Entonces, si crees, debes saber. Creer, saber y ceder son muy importantes. La combinación de estas palabras nos debe llevar a esta conclusión. Es continuamente contar. La palabra aquí para el verso 11, consideraos, es una palabra que se usa en contabilidad. Contando toda la evidencia. Contando en el hecho de que en realidad las cosas son como son porque Dios dice que son así. ¿Ok? Continuamente contando en el hecho de que Dios lo dice, y si Dios lo dice, debe ser así. Eso es fe en acción. Eso es descansar en lo que la palabra de Dios nos dice. Contar continuamente, hacer un recuento continuo de, bueno, en realidad no es lógico que me esté comportando como si nada hubiese sucedido en mi vida. Si digo con mi boca que resucité en Cristo Jesús, tengo vida nueva, soy una nueva criatura. Si digo con mi boca, debo demostrarlo con mis acciones, porque sería ilógico que diga que soy una cosa y me comporto de otra manera distinta. Esa es la fe que cree lo que Dios dice que ya hizo en ti. Ni siquiera estás hablando de lo que tú hiciste. El decir que tienes vida nueva es decir, tengo vida nueva, no porque yo lo hice, no porque me la gané, no porque la merezco, porque Dios en su promesa me dice que si por fe creo en Cristo Jesús, en ese momento he pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y si Dios lo dice, es porque es así. Entonces cuento en ese hecho, contando el hecho de que Dios me dice que es así, debo comportarme de esa manera. El problema en el cristianismo actual, el problema en la iglesia, hermanos y hermanas, es de que decimos una cosa y hacemos otra. Estamos tan acostumbrados a eso que se nos presenta la oportunidad y no tenemos ni siquiera el mínimo de problema en decir una cosa cuando sabemos que no lo somos. Eso no debe ser. Vean lo que dice la Biblia. Cuenta las cosas, considera la evidencia, enumera todo y de manera lógica llega a la conclusión de quién eres para saber si te estás comportando de tal manera o no. Esta es la evidencia que tenemos. En el verso 2 nos dice, ¿o acaso no sabes que has muerto al pecado porque moriste en Adán? Sí. ¿Acaso no sabes que fuiste bautizado en Cristo Jesús en su muerte y entonces también en su vida? Sí. ¿Acaso no sabes que fuiste resucitado para que andes en vida nueva? Sí. ¿Acaso no sabes que entonces si moriste en Cristo y resucitaste en Cristo, tu vida está tan enlazada con Él que es imposible separarla? Es imposible. ¿Acaso no sabes que el viejo hombre, lo que eras en Adán, ha muerto? Sí sabemos. ¿Acaso no sabes que has sido justificado o se te fue dado libertad del pecado que te tenía bajo su dominio, el pie del pecado en el cuello cuando estabas tirado en la perdición de la maldad? Sí. ¿Acaso no sabes que Dios ya te declaró justo por lo que Cristo Jesús hizo, no por lo que tú eres o quién eres? ¿Acaso no sabes que creyendo diariamente en estas cosas ahora son nuestras en el diario vivir? ¿Acaso no sabes que porque la muerte no se enseñorea más de nosotros, eres libre? ¿Acaso no sabes que has muerto al pecado una vez y para siempre como Cristo murió? Sí. Entonces, si examinas la evidencia, si llegas a la conclusión y llegas al fondo del asunto, pórtate de manera lógica como corresponde a todo lo que Dios ya hizo. Cada vez que estás regresando a la vida pasada, que te estás comportando como antes, que te vas a lo que antes eras, le estás ofendiendo a Dios porque estás poniendo en duda ante la gente si lo que Dios hace es verídico o no. Cada vez que te comportas de una manera siendo creyente, el mundo es el mundo. Pero cuando el hijo de Dios, cuando la hija de Dios se comporta de manera como el mundo, lo que estás haciendo es le estás diciendo al mundo que te ve que lo que Dios dice que hizo en verdad no es así. Le estás haciendo como si Dios haya mentido.
Ese es el asunto del pecado. Ojalá que nada más fuera que yo pago las consecuencias y ya. El pecado me va a afectar directamente a mí, pero en el final de las cosas le va a ofender y traer vergüenza al nombre y a la santidad de Dios. Entiende eso, por favor, porque ese es el asunto de lo que nos está tratando de decir Pablo aquí. Nos dice, ya moriste al pecado porque Cristo murió al pecado, ¿sí? Entonces dice, compórtate como tal. ¿Por qué te estás haciendo tú mismo esclavo del pecado? No debe ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El verso 8 dice, y si morimos con Cristo, eso es una condición, una cláusula de condición. Puede ser, y si morimos, y puede ser que no. Y si morimos, o puede ser que sí, puede ser que no. O si morimos y en verdad morimos, esa es la manera que lo está presentando. Entonces, si así fue, o porque en verdad has muerto con Cristo Jesús cuando Él murió, compórtate como que ahora vives en vida nueva. Obviamente, si morimos al pecado es manera metafórica de estar diciéndonos esto, pero morimos con Cristo Jesús en una intimidad irreversible, en una unión que es irreversible. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Si eso es verdad, dice, entonces debes comportarte como que estás siendo persuadido al punto de que altera la manera en que vives. Sí, esto es lo que la Biblia dice y lo creo. Esto es lo que yo ya sé en la vida real. Entonces, lo voy a llevar a un punto en que me ha persuadido la verdad, de manera que cambia la manera en que vivo. Debe ser la continua actitud del creyente. De nuevo, lo que creo determina cómo me comporto. Creencia determina conducta. Entonces, eso es lo que nos va a tratar de decir aquí antes de que lleguemos a eso. Pablo el apóstol dijo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Alguien dijo, la vida es lo que vivimos o para lo que vivimos. Pablo dice, para mí vivir es Cristo, la vida es para lo que vivimos. Si es pecado, para eso vives, esa es tu vida. Pero dice Pablo, para mí vivir es Cristo, vivimos para Cristo. Cristo es la esencia de su vida y debe ser la esencia de nosotros también. Ahora, dice, sabiendo, una percepción general significa el claro y puro entendimiento de lo que estamos diciendo, absolutamente, positivamente convencido de que lo que dice la Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Que Cristo derrotó a la muerte, eso ya sabemos, que murió por la paga del pecado y murió por el poder del pecado para que ya no se enseñoree más de nosotros. Entonces dice, el secreto a la vida diaria en nuestra naturaleza del pecado como antes, el secreto a la vida diaria ahora es en la práctica de las verdades bíblicas. Estas cosas, creo lo que creo, sé lo que sé y he cedido mi vida completamente al poder del Espíritu Santo para que sea quien me guíe, para que sea quien me enseñe y para que sea quien al momento me traiga convicción si estoy haciendo mal. Ahora la doctrina, entonces en estos versos se va a volver de doctrina a exhortación. ¿Y qué es la exhortación que nos va a decir? Si creemos todas estas cosas, y ya se las dije ahorita, si creemos todas estas cosas, entonces tenemos 3 aplicaciones prácticas aquí que hacer. Y esas 3 nos van a decir lo siguiente. Si eso es verdad, entonces verso número 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si ya examinaste todo, si crees lo que crees, sabes lo que sabes, y examinando todo lo que crees y lo que la palabra de Dios dice al respecto, llegaste al fondo de esto y tomaste la conclusión, entonces, número 1, tu decisión debe ser de no más presentarte al pecado de manera que le obedezcas. Aquí viene el asunto. La pregunta obligada entonces tiene que ser, ¿por qué peca el cristiano entonces? Porque en las decisiones que hacemos, en las decisiones que tomamos,
estamos en verdad diciendo la vida que tenemos. Ahora, bien importante esto. Si la Biblia aquí me dice que ya no somos más esclavos del pecado. Ahora, regresemos un poquito. Si morimos, verso 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ok? Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Y no tenemos problema en creer eso. Un poquito más atrás, vean la cadena de eventos. Estoy regresando ahora sí de manera muy cuidadosa para que después tomemos otra vez ese hilo y lleguemos al verso 12 a decir, esto es lo que Dios espera ver en mí. Mira lo que dice aquí, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Dos cosas bien importantes: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 1, nuestro viejo hombre fue crucificado. Y crucificado quiere decir murió, fue puesto a muerte. El viejo hombre no puede ser cambiado, no puede ser transformado, no puede ser mejorado. Ahí es donde la psicología se queda lejos del poder de la palabra y la verdad de la palabra de Dios. Lejos. Porque la psicología trata de hacer una mejor versión del hombre en su estado natural, en su estado pecaminoso. Es decir, la psicología trata de justificar por qué te comportas de la manera en que te comportas. ¿Por qué? Y van a encontrar 1000 excusas a tu alrededor, nunca poniendo la culpa en el individuo, sino en las circunstancias y las cosas que le rodean. Es decir, si el niño, siendo un adolescente, siente inclinación por el alcohol, van a encontrar una manera de decir, bueno, el asunto es de que en el lugar donde vives, tus padres con sus problemas y conflictos te han orillado, te han estresado de manera tal que tu único refugio ha sido el alcohol. ¿Dónde queda? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que pecado es pecado. Pero aquí nos está diciendo, el viejo hombre fue crucificado. Dios no dijo, bueno, dime tus problemas a ver, es que fue culpa de fulano, de fulano, de fulano. Ven aquí, lo siento mucho que te hayan hecho sufrir así. ¿Okay? No, la Biblia dice, estás muerto en delito y pecado. Porque ¿de qué manera vas a pedir a Dios que te salve si no primero entiendes que estás muerto y estás perdido? Eso es por eso digo, ni la psicología, ni la filosofía barata quedan lejos de resolver el problema del hombre. Lejos. Porque al menos que el hombre no reconozca en su corazón que es una criatura pecaminosa, que nació en pecado y que porque vive en pecado es esclavo del pecado. Él no tiene manera de decirle no al pecado, porque su vida es del constante pecar. No tiene la manera, no tiene la sabiduría, no tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que se muera. Esa es la solución, que se muera. Póngalo a muerte. Por eso Dios dice que lo crucificó. No lo mejoró, no lo rehabilitó, no, lo crucificó. Tenía que morir. ¿Entiende eso? Es lo que la Biblia nos está diciendo aquí. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, el cuerpo es en cierta manera neutral. Yo puedo usar mi cuerpo para cosas justas o para cosas injustas. Entonces, el vehículo que usabas para vivir esa vida de pecado, no es el cuerpo necesariamente como cuerpo como tal, pero el vehículo que usabas para presentar tu vida en constante adicción y sujeción y esclavitud del pecado, ese vehículo ha muerto. Ese viejo tú ha muerto. Y luego vean lo que dice en el verso 7. Dice, para que el cuerpo, al final del verso 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, la palabra destruido aquí no hace justicia. Porque destruido, sí es correcto, pero no hace justicia porque destruido puede ser, para nosotros entender, destruido por completo. Y no. El cuerpo de pecado no fue destruido por completo en la manera de que ya no existe. No, el viejo hombre no es que ya desapareció por completo, fue aniquilado totalmente. No es eso lo que dice.
no es aniquilación total. Lo que dice que el viejo hombre, ese vehículo que usabas para pecar, fue puesto fuera de circulación, es inoperante en tu vida. Eso es lo que la palabra significa. Aquí cuando dice que el viejo hombre, viejo, hay dos maneras de decir viejo. Viejo desde el punto de vista en cuanto a tiempo. Oh, viejo de arcaico es la palabra en inglés, arqueos. Es algo que es arqueología, estudio de las cosas muy, muy, muy antiguas, muy viejas. Esa es una palabra para viejo. Pero hay otra palabra para viejo, y esa es la palabra que Pablo utilizó aquí. Bueno, no Pablo, pero el Espíritu Santo. No la palabra desde el punto de vista del tiempo. La palabra que se utilizó para decir viejo hombre aquí es desde el punto de vista de uso. Es decir, puedes tener un par de zapatos que son de los años 80, y hoy están de moda los zapatos de los 80 con los jóvenes. Aún a pesar de que esos zapatos sean de los años 80, los has guardado, los has cuidado y están intactos, están nuevecitos. Los puedes sacar y ni siquiera la suela han tocado el piso una sola vez. Entonces, el viejo hombre, esta palabra que utilizaron para el viejo hombre, no desde el punto de vista de viejo en cuanto a tiempo, sino desde el punto de vista de viejo en cuanto a su uso. Y aquí es donde se pone interesante, porque la palabra para eso es palaios. Palaios significa viejo desde el punto de vista que fue excesivamente usado, dañado, y ya no sirve para el propósito para el que originalmente fue creado. Es obsoleto, es anticuado, es inútil, aun cuando no es viejo en cuanto a tiempo. Es decir, volviendo al ejemplo de los zapatos de los años 80 que nunca se usaron están nuevecitos. Sin embargo, unos zapatos que compraste hace un mes, los abusaste, los llenaste de lodo, los arrastraste y todo eso, y los lavas todo lo más limpio que puedes, pones esos zapatos junto al par de zapatos de los 80 y pregúntale a alguien que no sepa cuál de estos dos pares de zapatos es nuevo. Y te van a decir, el que no ha sido usado, obviamente se ve nuevo, pero en realidad es más viejo en cuanto a tiempo. Eso es lo que dice aquí. Tu viejo hombre que fue abusado por el pecado. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. El viejo hombre que fue abusado por el pecado, maltratado y ha sido dañado por eso, y ahora es obsoleto, es inútil, ya no tiene la validez, ya no lo puedes usar. Fue sacado de operación porque ya no sirve, ya no puede ser usado para lo cual fue creado. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, si eso es verdad, ahora volvamos al verso 12. ¿Cómo pues va a reinar el pecado en nosotros cuando eso ya es obsoleto, inútil, sin prácticamente uso alguno? ¿Me explico? Eso es lo que la Biblia nos está tratando de decir, hermanos. Y es interesante que te acuerdes eso. Ahora, no fue destruido por completo. Ahí está ese par de zapatos todavía, pero ya no sirve. No me los puedo poner porque no me sirven. Sería insensato, si voy a tener que salir a hacer algo, ponerme ese par de zapatos que no sirven cuando tengo otro que son nuevos, a pesar de que en tiempo no lo son. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Si resucitaste a una vida nueva, ¿por qué entonces quieres encajar tu vida en ese viejo esqueleto que ya no sirve, es obsoleto, es inútil, no tiene uso alguna? Qué maravillosa es la Biblia, de verdad. La primera aplicación es: no dejes entonces que el pecado se enseñoree. No debe por qué el pecado reinar sobre ti, porque el cuerpo del pecado ya fue puesto fuera de circulación. El pecado va a seguir tocando a tu puerta. No fue aniquilado por completo. Lo vas a llevar contigo todos los días de tu vida hasta que te muera. Hasta el último momento el pecado va a estar ahí presente contigo. No lo puedes deshacer, no lo puedes desechar para siempre. Hubiera sido diferente, ¿no? Pero no es así. Y creo que la razón por la cual el pecado sigue presente, para que nuestra decisión de amar a Dios sea genuina, para que nuestra decisión de amar a Dios sea real, del corazón, no por compulsión o por obligación,
Si Dios nos salva y nos dice, y de aquí en adelante, aunque quieras, no puedes pecar más porque no hay tal cosa ya como pecado. Entonces, tienes que vivir para mí porque no tienes otra opción. Entonces seríamos como robots y Dios no quiere eso. Si Dios no quería que Adán y Eva se olvidaran de ese fruto que les fue prohibido porque tenían que, sino porque querían que. Dios quería que su amor, el amor de Adán y Eva por Dios fuera más grande que su deseo por lo prohibido. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos ha dejado en este mundo y Dios ha permitido que estas cosas que nos rodean, por malas que sean, que sigan presentes aquí. Y la tentación latente al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía, para que en nuestra manera de vivir podamos decir, no. Se mira atractivo, parece que es bueno, pero más grande es el amor que tengo a Dios que lo que esto me podría. Esto me podría dar placer por unos minutos. La presencia de Dios me va a dar salvación y vida eterna. No quiero hacerlo. Entonces a Dios le bendice en su corazón cuando tú y yo decidimos, aun cuando el pecado está presente en mí, no me domina ya, porque el viejo hombre murió, ya no hay vehículo para que me siga dominando. El deseo de mi corazón es honrar y agradar a Dios en todo lo que hago. Y Él me da la fortaleza para decirle no al pecado, aun cuando camine conmigo todos los días de mi vida. Donde quiera que voy, va conmigo. Pero puedo mirar y decirle, nunca más. Y no decir, jamás volveré a caer. No, porque fallamos muchas veces. Pero nunca más me volverás a dominar para que haga el continuo vivir en pecado. Nunca más. Porque Dios me hizo libre por la muerte de Cristo Jesús. El precio por mi redención, el precio por mi libertad fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? La primera aplicación, que no el pecado se enseñoree más de ti. Ahora, ¿cómo es que entonces podemos llegar a esto? Cuando el cristiano peca, ¿por qué peca? Número uno, porque quiere. No porque tiene que, es porque quiere. Y porque no ha entendido. Gálatas 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Ya entendí eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo le pregunto a alguien que vive continuamente en pecado, ¿cuánto de tu pecado? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Cuánto de tu pecado aprueba Jesús? Pues sí, porque si eres cristiano, la realidad es esta. Si eres cristiano es porque Cristo vive en ti. ¿Le parece bien que vivas en pecado? No. Entonces, una de dos. O no eres cristiano, o en realidad Cristo nunca ha vivido en ti. Número 2, no solamente que no te debes poner bajo el dominio del pecado, pero número 2, en verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cuál es la mejor manera para mantenerte lejos del pecado, del poder y del dominio del pecado? ¿Cuál es la mejor manera? Sirviéndole a Dios. Yo en realidad le doy gracias a Dios que me llamó al ministerio y que prácticamente me aventaron al ministerio así, porque en realidad los primeros años de mi caminar como cristiano fueron muy difíciles. Y no creo que habría sobrevivido en la vida cristiana de no ser porque me aventaron hombres que Dios utilizó en mi vida grandemente para que me aventaran al ministerio. Y de esa manera estaba ocupado en las cosas de Dios que no tenía tiempo para pensar en cosas sin sentido. Y aquí dice, no presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usa mi vida, Señor. Que nos pueda usar Dios para servirle a los demás. Y sabes, si eres cristiano, de nuevo, es que ya estás en el ministerio. No puedes ir a un viaje misionero, levántate temprano y ora, y puedes orar por misioneros en todas partes del mundo.
No tienes mucho dinero, agárrate un vaso con agua fresca y ve y visita a tu vecino y dile: vecino, en el nombre de Jesús, quiero ofrecerle un vaso con agua aquí para decirle que me acordé de usted, estaba orando por usted y le traigo un poco de agua que se refresque. Esposas, puedes servir a tu esposo sin estar refunfuñando. No. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Es la mejor manera de servirle al Señor. Padres, no provoquéis a los hijos a la ira. Amen a sus hijos. Son prestados. Son solamente 18, 20 años. En el promedio, son solamente 18, 20 años que van a estar con ustedes. Y cuando crecen se van. Es la realidad de la vida. Se tienen que ir, tienen que hacer su propia vida. Y te vas a quedar tú, señor, tú y la señora, la esposa, solos en la casa. Todos se van a ir. Y va a haber un día que vas a querer que te vengan a visitar. Y no pueden porque están ocupados. Viven lejos, fuera del país. Ama a tus hijos. Disfruta de tus hijos. No te hagas esclavo de la cartera, del trabajo, del chisme, de las amistades. ¿Cuántos de nosotros pasamos más tiempo visitando? A ver, si alguien nos llama 2, 3 de la mañana y es mi amigo, mi brother: hey, bro, se me ponchó la llanta, ¿me puedes venir a ayudar? Claro que sí, ahorita voy. Pero cuando tu hijo te dice: papá, hoy es mi primer día de juego en el fútbol, ¿puedes ir a verme? ¿Qué te pasa? Estoy ocupado, yo no tengo tiempo para juego, chiquillo. En realidad, hay tantas cosas que podíamos hacer mejor. Que no tengo dinero, no importa. Dile a tu esposa que te haga unos tacos con frijoles y una botella con agua y ándate a un parque a caminar con tu hijo y siéntate a comer ahí. Y dile a tu hijo: le doy gracias a Dios porque eres mi hijo. ¿Cómo me ha bendecido Dios contigo? No quiere decir que el chiquillo es lo mejor del mundo. A lo mejor no es tan bueno como debería, pero dale gracias por lo bueno que hace y no por las cosas malas que tú crees que está haciendo. Gánate a tu hijo, gánate el corazón de tu hijo, gánate la confianza de tu hijo. Si tienes hijas, peor. Que cuando sea el día en que tus hijas estén listas para casarse, que busquen a un hombre que sea como tú. Amoroso, compasivo, piadoso, bondadoso, paciente, misericordioso. No que tus hijas tengan miedo de casarse y digan: no, jamás, nunca me voy a casar. ¿Para qué? ¿Para que me maltraten como mi papá maltrata a mi mamá? Si eres empleado, da tu mejor esfuerzo para que esa empresa funcione. Si te pagan o no con lo que tú crees, ese es otro asunto. En el cielo tienes una recompensa que nadie te quita. Trabaja para el Señor, no por el cheque. Trabaja para el Señor, no por el cheque. Y nunca vas a estar amargado. Ve a la iglesia. Y si no puedes hacer nada en la iglesia, ¿qué tal? Camina alrededor. Aquí tenemos personas en la iglesia que ya son ancianos y caminan alrededor del edificio. Y cada puerta del salón de los niños paran y oran por cada puerta. Y esta iglesia, en alguna manera te puedo decir, es lo que es porque estas gentes se dedican. Hay mujeres que se reúnen aquí cada jueves a orar en intercesión por horas. Unos grupos de oración por todas partes. Hay 1000 maneras, pero debes entender el principio. Naciste a una vida nueva con Cristo Jesús. Entonces preséntate a Dios como vivo y como siervo de instrumento de justicia. No te dejes dominar por el pecado. Sírvele a Dios para las cosas que son justas. Y número 3, el pecado nunca más se enseñoreará de ti. Ya el pecado no tiene dominio sobre de ti. Ese es el punto principal aquí. Ha sido reducido a inactividad. Ya no tiene dominio sobre ti. Ya no somos más esclavos del pecado. No quiere decir que ya no pecamos, no es eso lo que está diciendo Pablo, sino que ya no somos pecados, ya no somos personas que pecamos habitualmente, obedeciendo a ese amo que antes era el pecado. Esto es en la manera que está escrito aquí, está escrito en tiempo presente y significa que ese debe ser nuestro estilo de vida continuamente. Y de la manera que está escrito significa que de manera voluntariosa
es nuestra decisión de nunca más someternos al pecado, pero ofrecernos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Es necesario pecar? No. ¿Es inevitable? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hace un cristiano que peque? Cuando por su propia voluntad decide ceder su vida, su cuerpo, al control del pecado. El pecado fue derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero aún así el pecado vive en nosotros y va a buscar tratar de controlarte. Pero tú no tienes por qué ceder bajo el dominio del pecado. El pecado no te puede derrotar al menos que tú decidas ponerte bajo el señorío del pecado. En otras palabras, no puedes ser derrotado al menos que tú quieras ser derrotado por el pecado. Y aquí la cuestión que Pablo está diciendo es, ¿por qué alguien en pleno uso de sus facultades escogería ser derrotado por el pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios te ve como que moriste en Cristo Jesús, fuiste sepultado con Cristo Jesús, resucitaste con Cristo Jesús y ahora te ve en Cristo Jesús. Y si vas a vivir una vida derrotado por el pecado, entonces, ¿por qué Jesús no te ha ayudado? Hay una sola explicación por qué Jesús no te ha salvado. Porque no estaba presente. Jesús tiene que estar presente. Leí una ilustración, no sé si es verdad o no, era una ilustración de esta madre soltera que su hija de edad adolescente era muy rebelde y muy grosera con su mamá. La mujer era una mujer, parece que esto sucedió en Brasil, tiende a creerse que es parte de una historia verídica, no lo sé, pero sí es una ilustración por lo menos. Entonces esta madre era una cristiana muy fiel, pero la hija era muy rebelde. Y cada rato andaba en drogas y se perdía y se desaparecía. La mamá sufría, la única hija, y la mujer sufría muchísimo por esta hija suya. En una ocasión la hija se salió, ya era de tarde, casi en la noche, y se fue con los amigos. Y la mamá salió y le dijo, no te vayas, mira, es fin de semana y hay tanta maldad allá afuera. Y ¿por qué andas con ellos? Mira, ellos andan borrachos en ese carro. Y la chiquilla, ya, siempre el mismo sermón. Y la mujer ahí llorándole a la hija que no se fuera. Y ya por fin la mujer le dice a la hija, bueno, si no te puedo detener, por lo menos que Dios vaya contigo, que Jesús vaya contigo, fue la palabra. Que Cristo vaya contigo. Y la muchachilla grosera y de lo más grosera, nada más puedo decir, volteó y con una sonrisa de burla le dijo a la mamá, ¡ja! Pues si Cristo quiere ir conmigo, tendría que irse en la cajuela, porque aquí adentro nadie lo soporta. Se fueron. Más tarde vinieron a tocarle a la mujer. Y ella sintió ese escalofrío horrible que las madres sienten cuando hay algo que ha pasado con sus hijos. Y se levantó y ya casi estaba dando del grito cuando miró, abrió la puerta y miró a un policía. Buenas noches, señora. ¿Usted es la señora fulana de tal? Sí. ¿La mamá de fulana de tal? Sí. Hubo un accidente y su hija perdió la vida en ese accidente. ¡No! Lo curioso es que dice el accidente había sido no muy lejos de donde ellos vivían. La mujer como pudo, con lo que pudo, se puso una bata y eso y salió corriendo al lugar. Y en efecto ahí estaba el carro. Ya los cuerpos de los jóvenes, como 5 jóvenes ahí cubiertos con sábanas blancas tirados ahí en el suelo. El carro totalmente deshecho, menos la cajuela. Y lo que les hizo de verdad curioso a los policías es de que el carro era como que lo hizo un acordeón, como que intencionalmente lo hicieron una bola de hierro ahí con plástico. La cajuela intacta, y en la cajuela había un casillero de huevos y ni uno de esos huevos estaba quebrado.
Y la mujer se acordó lo que la hija le había dicho. Si Jesús quiere ir conmigo, que se vaya en la cajuela, porque aquí nadie lo soporta. La ilustración quiere decir, pues, en la cajuela es donde estaba, por eso ahí no pasó nada. Entonces, concluimos con esto. Morimos con Cristo Jesús, vivimos con Cristo Jesús, nuestra vida está tan ligada, tan unida a Él que es inseparable, es irrevocable esta unión. Por lo mismo, entonces, el viejo hombre ha sido crucificado, el vehículo que usábamos para el pecado ha sido puesto fuera de circulación, ya no opera más, es obsoleto, está totalmente dañado. Vivimos ahora para Dios, el pecado nos enseñorea más de nosotros, no presentamos nuestros cuerpos a Dios, al pecado como instrumentos de injusticia, sino a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado jamás, nunca se enseñoreará de nosotros. Y la conclusión lógica es, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el pecado no puede jamás habitar donde Jesús es Rey. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios, por tus promesas que son fieles y verdaderas, y gracias por quién eres y gracias por lo que haces. Te pido que bendigas a mis hermanos donde quiera que se encuentren y a los que están acá, Señor. Y te pido que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, continúes enseñándonos cómo vivir nuestras vidas de manera que a ti te agrade, para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.